Si bien encontraremos continuadores, sobre todo de la línea darwinista y de James en Estados Unidos, ahí vamos a encontrar a Skinner. También vamos a encontrar en todos los desenlaces, que son 4 clases, 4 autores, nos vamos a encontrar con algunos que tienen franca ruptura con esa línea. Lewin, Sartre. ¿Cómo llamamos nosotros en el programa esto? Lo llamamos desenlaces contemporáneos. Desenlaces, ¿por qué? Porque no pensamos en términos de un final, de una terminación. Propuesta de lo que son continuaciones, salidas abiertas, de última, ¿no? Tenemos que hablar de salidas que sean abiertas, donde hace falta luego interpretar. ¿Qué pasó después? Lo construís vos. Posibilidades de lo que es la psicología hoy. Está marcada por algo de esto. O por la fenomenología, aunque capaz ustedes no lo sepan, pero hay una psicología fenomenológica. Por el psicoanálisis, claramente, sobre todo en este país. Por la teoría del campo de Lewin, que impregna en la psicología laboral, en la psicología grupal, en la psicología social también. Y en Skinner, porque ya estamos más cerquita de tener lo que es la escuela cognitivo-conductual, ¿no? Más o menos es una propuesta de cómo está la psicología hoy. Se puede repensar. Metámonos directamente con el primero. Hoy vamos a ver a Skinner, de 1904 a 1990, ¿puede ser? Sí, a 1990. Fecha de nacimiento, fecha de deceso. Estamos más bien entrados en el siglo XX, pero ¿qué hacemos siempre? Ver de dónde vienen los autores, ¿no? ¿Qué influencias toman? Recordarán que no es la primera vez que vemos a un norteamericano, ¿sí? Skinner es estadounidense. Bueno, y en nuestros antecedentes, en el siglo XIX, ya tenemos a alguien americano, es James. La importancia de James en el pensamiento americano, norteamericano, es absoluta, está muy presente. Sus libros son leídos por todos los que pretendieran ser psicólogos en ese momento. En las universidades, es una psicología académica, en universidades. Cosa que no sucede siempre en la historia de la psicología. ¿Se acuerdan? Estábamos en un ambiente post-revolución industrial, con una fuerte presencia de lo que es la fábrica, la burguesía capitalista, que la cosa marche, ¿se acuerdan? No, una cosa funcional, que la cosa funcione. Bueno, ahí lo tenemos a James trabajando la emoción, por ejemplo, desde esa perspectiva, la perspectiva funcionalista. Y fundamentalmente los estudios neurofisiológicos, ¿se acuerdan? La teoría de Land y James, que justamente Skinner en el texto la menciona. James y Land. Bueno, pero surge en Europa algo nuevo. Pablo. Y hay una influencia más. Miren las fechas como para que se orienten. Pablo es de 1849 a 1926. Su vida, ¿no? Y hay alguien más, a ver si les suena, que es Thorndike. ¿Lo conocen también? Sí, en algún manual lo deben de haber visto. Fechas, 1874. Como para que nos orientemos temporal-espacialmente, ¿no? 1949. ¿No? Thorndike ya es un poquitito posterior a Pavlov. Casi, bueno, contemporáneo en algún sentido a Skinner, ¿no? En el teórico les van a contar un poquito más esta historia. Me parece que tenemos que reponer brevemente algunas de estas nociones, porque acá estamos en el ámbito animal, y cómo acá ya pasamos a hablar de lo humano, ¿no? Con la psicología. Acá estamos en una psicología animal. Siempre que hay estos saltos de la experimentación en animales a lo humano, hay problemas éticos desde ya. Bueno, tenemos fundado entonces un esquema, que es el esquema del arco reflejo. El esquema, ahora sí pueden hablar,
de estímulo-respuesta. Darwin no, que Darwin no hablaba de estímulo-respuesta. Acá sí, acá ya tenemos el arco reflejo. Y tenemos nociones básicas de conductismo. Que si se acuerdan, se trata el conductismo de condicionamiento. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Les suena? ¿Qué es condicionar? Condicionar, ahora que ya han trabajado este concepto, condicionar lo podemos tomar como asociar. Nuevamente aparece la asociación. ¿Qué se asocia con qué? Es el problema, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Bueno, acá sí ya vamos a poder hablar de estímulo y respuesta. Lo que se van a asociar son respuestas. Pavlov trabaja con los perritos, ¿se acuerdan? Bueno, en Pavlov nos encontramos con este esquema. ¿Y cómo funciona el condicionamiento? Bueno, vos tenés estímulos que generan respuestas. En Pavlov, ¿cuál es el estímulo que él utiliza para producir una respuesta en el perro? La comida, ¿se acuerdan? El estímulo es la utilización, la exposición del sujeto experimental, sujeto perro, la exposición a la comida, a la visión de la comida o al olfato de la cosorial, ¿sí? ¿Qué respuesta produce esto en el perro? ¿Se acuerdan? La salivación. Bueno, a esta respuesta la llamamos incondicionada. ¿Por qué incondicionada? Porque no está asociada. Porque viene cuando expongo al sujeto experimental al estímulo. No hay asociación ahí. Pero es la respuesta que yo voy a poder utilizar para poder producir condicionamiento. ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Se acuerdan? Exaperro y la campana y la comida. Exactamente. ¿Cómo se llama eso? Exposición conjunta. Conjunción constante, también se llama, para consolidar un hábito. Expongo la comida conjuntamente con otra cosa que primero no produce nada, o sea que no podemos llamarlo verdaderamente un estímulo porque no estimula nada, ¿no? El perro cuando suena la campana lo registra, lo empieza a registrar cuando se asocia con el otro estímulo, ¿no? Ahí sí, luego ¿qué va a pasar? Voy a extraer uno, saco la comida, ya no va a hacer falta la comida, ya no va a hacer falta el estímulo original, entre comillas. ¿Y con qué me encuentro? Con que la campana, ahora sí, es un estímulo, pero es un estímulo que condicioné. Y la respuesta que produce, que es la salivación, ya está condicionada. Ese es el condicionamiento, que utiliza el mecanismo de la asociación de Hume, solo que aplicado a algo observacional, a algo observable, a una experimentación, ¿no? Pero básicamente Hume plantea lo mismo en un texto que es la investigación sobre el entendimiento humano, y ahí efectivamente habla de la conjunción constante. Cuando algo aparece conjuntamente con otra cosa, se asocia y se produce un hábito. Bueno, uno aquí ya podría preguntarse el vínculo de Darwin con Pavlov, porque esto que es incondicionado, ¿cómo lo llamaría Darwin? Algo que es involuntario, algo que es espontáneo y algo que es innato. ¿Cómo lo llama Darwin? El instinto. Pero nos encontramos en los orígenes y en el desarrollo del conductismo con una evitación de esa palabra, de la palabra instinto. Tienen mucho cuidado, tanto Pavlov como Watson y como Skinner, de usar ese término. El instinto termina siendo como algo un poco oscuro. Está teñido de
historia, filogenética, la historia de la especie. Y acá estamos en el auge, no en el auge, sino en la consolidación de una perspectiva científica positiva. Por lo tanto, todo eso que realmente no puedo observar, que compone teoría, está todo bien, la teoría de la selección natural, pero no es observable, no es operacional tampoco. No lo puedo introducir en una intervención, en un laboratorio, no lo puedo introducir en una experimentación. ¿Qué se conserva más? La idea del reflejo, ¿no? El arco reflejo. Se conserva el término de reflejo. Bueno, adiós instinto, conservemos los reflejos. Y se conserva algo más, miren, para no decir Watson, por ejemplo, para no decir instinto, dice no aprendido. Algo no aprendido. Y si es algo no aprendido, uno diría, es instintivo, Watson, ¿no? Bueno, él evita la palabra. Sin embargo, el conductismo está claramente influido por una teoría darwinista. Bueno, hay un paso más en esto, que es Thorndike. Thorndike introduce algo que es la ley del efecto. En la ley del efecto, a través de este condicionamiento, que va a ser llamado luego condicionamiento operante, hay algo más que se agrega y hay estructuras que cambian de lugar en el arco reflejo clásico, que es la introducción justamente del efecto. ¿Qué es efecto? Las consecuencias. Por eso se habla desde Thorndike de un consecuencialismo. La noción de consecuencia es la que termina facilitando el condicionamiento. Y no solamente la exposición constante con otra cosa. Tenemos estímulos, sí, tenemos respuesta también, pero tenemos consecuencia en la ley del efecto. Las consecuencias son los refuerzos, los premios, los castigos, ¿no? Thorndike, en su trabajo con, si no me equivoco, gatos, también con palomas, o aves en general, introduce que lo que consolida condicionamiento, bueno, sigamos con esta cuestión de la ley del efecto, de las consecuencias, y cómo las consecuencias son lo que terminan condicionando. Cuando algo es eficaz, pero además trae una consecuencia beneficiosa, un refuerzo, es efectivamente cuando la respuesta se condiciona. Ahí empiezan ciertos experimentos donde no solo estamos exponiendo conjuntamente a un estímulo o a otro fenómeno de la percepción para que se conjunte, como en el caso de Pavlov, sino con que el animal haga algo. Por ejemplo, introducir un ratón en un circuito de laberintos y exponerlo a comida, donde la comida deja de pensarse como estímulo inicial y se entiende como premio, ¿no? Esto es clásico en el entrenamiento habitual, ¿no?, de los animales. Y con el castigo sucede lo mismo. También el castigo es algo que refuerza. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que tenemos que introducir la noción de ambiente. El ambiente es entendido desde el conductismo de Thorndike, sobre todo, como conjunto de estímulos, ¿no? Como un escenario donde se producen los estímulos, no mucho más ni mucho menos. Lo interesante, sobre todo en esa noción de ambiente, es cómo la consecuencia termina fortaleciendo una idea circular. Las consecuencias de una respuesta, de una conducta, ya hablamos ahí, de la conducta, terminan afectando sobre el ambiente, operan como un estímulo más en el ambiente. Y el esquema ya se vuelve más circular, y no solo lineal, no solo estímulos a una respuesta, sino estímulo, respuesta, en un ambiente y generando consecuencias. Y hay algo más, esto lo introduce Pavlov, que es qué pasa en el medio entre los estímulos y la respuesta. Y ahí hablamos de lo que se llama la teoría de la caja negra. Lo que introduce Pavlov en algunos de sus escritos, les debo la precisión, es que aquello que entra, aquello que sale, el input, el output, lo vemos, es objetivo, lo podemos medir, lo podemos analizar.
pero no tenemos chance experimental de ver qué sucede adentro en el sujeto. Bueno, acá hay algo que otras teorías podrían intentar rellenar, ¿no? Metapsicología freudiana, qué sé yo. Metemos conceptos adentro de la caja negra. Bueno, el conductismo lo que hace es decir, hasta ahí entra nuestra teoría. Y acá no. No sabemos cuáles son los procesos internos, sabemos que se producen asociaciones, sabemos que hay condicionamiento, sabemos que hay ley del efecto, consecuencia, que refuerza, bla bla, pero no sabemos exactamente el por qué. No hacemos teoría de eso. Desde el conductismo, ¿no? Este es un concepto que perdura en Watson, que perdura en Skinner. La clave es condicionamiento, es asociación. El ambiente es central. Esto acontece en un ambiente y el ambiente constituye la estimulación. Hay que ver qué pensamos de un sujeto acá. Claramente no es la subjetividad psicológica, del psicoanálisis, de la fenomenología, que ya la vamos a ver. Acá hablamos nuevamente de un sujeto experimental y eso ya nos permite entrar al método. El método en estos autores no es una mera observación, sino que implica intervencionismo. Hay algo experimental ahí en un ámbito de la observación, de lo medible, de lo cuantificable. Algo que se ve mucho más en Skinner y en su definición de la emoción, ¿no? Hay algo que pretende ser medible. Bueno, un pasito antes de Skinner, ya esto es lo último que voy a decir del antecedente, vamos a Watson. Watson es un autor que dábamos en otros cuatrimestres, ahora nos quedamos solo con Skinner. Watson hace una crítica a quien podemos decir que es prácticamente su mayor influencia, que es James. Watson introduce 3 críticas en realidad a James, que ya con lo que ustedes tienen ahora, porque ya lo vimos, vamos a poder reponer alguna cuestión. ¿Se acuerdan que la posición de James era pensar? Primero que tenemos una percepción, con Watson podríamos decir un estímulo. Luego que tenemos cambios físicos, que eso produce reacción física. Y que finalmente uno puede decir, la emoción es la sensación, el sentimiento, la percepción o la toma de conciencia de eso físico, ¿no? Bueno, Watson va a introducir ahí cierto cambio, sí, podríamos decir, hay estímulo y hay respuesta, ¿no? Pero Watson va a desechar la noción de conciencia. La conciencia, podríamos decir, medio que la metemos en la caja negra, ¿verdad? No podemos sostener nada de eso desde una perspectiva observacional, experimental. ¿Qué decimos entonces de la emoción? Que la emoción, ¿ahora qué es? Para Watson, la respuesta, spoiler, es que la emoción es respuesta, es conducta, por lo tanto, no le gusta mucho el concepto de emoción, a Skinner tampoco, es una respuesta emocional. Dice respuesta emocional o emotiva. Pero, sobre todo, plantea que hay 2 tipos de respuesta emocional. Una es no aprendida. Darwin diría instintiva. Y hay de 3 tipos. Dicen que son el amor, la ira y el miedo. Son esas las únicas 3 no aprendidas. No aprendidas quiere decir no condicionadas. Innatas, podemos decir. Pero ¿a qué define como amor, ira y miedo? Bueno, sencillamente a la respuesta emocional que encontramos en niños pequeños, en lo más pequeños posible, porque estoy experimentando, ante 3 estímulos incondicionados, o 3 estímulos, que son las caricias, que producen en el bebé un gorjeo, una sonrisa, o la constricción del bebé, si uno lo sujeta mucho tiempo, no lo pongan en práctica, si uno lo sujeta mucho tiempo, se empieza a poner colorado y a gritar,
Esa sería la ira para Watson. Y finalmente, ante otra cuestión, se despierta el llanto. Y gritos nuevamente. Que es la pérdida de base de sustentación o un ruido muy fuerte. Ante un ruido muy fuerte, genera en el bebé miedo, conducta miedo, diríamos. Y la pérdida de base de sustentación es que si está paradito en algún lado, más o menos estable, y le corres, no lo pongas en práctica, genera un arqueamiento de la espina, de la espalda, y gritos y llanto posiblemente. Esas son las únicas 3 que dice Watson que son no condicionadas. Imagínense todo lo que tenemos los adultos, que lloramos porque me pica un mosquito, que me enojo porque me hablaron mal, o bueno, que amo y no me meto con eso. Todo eso que compone al adulto son también respuestas emocionales, se llama así, pero son condicionadas, ya surgen más que nada por la historia individual de este sujeto en el ambiente, por sus intercambios con el entorno. Y ahí, bueno, uno dice, tiene otro tipo de emociones. Y Watson dice, hay muchas de estas que ya no son adaptativas, ya no sirven para nada, y no sé, tengo miedo a animales que realmente no son peligrosos, no son para mi supervivencia. No me sirven a la supervivencia estas reacciones. Por ejemplo, un miedo. Y ahí tenemos una primera psicoterapia infantil, ¿no? Watson, se acordarán, trabajando con el pequeño Albert, condicionándolo, y luego tenía que desacondicionarlo, pero no le dio tiempo, el niño no estuvo más, y hay alguien por el mundo con una fobia por maniobras de Watson, ¿no? Ahí ya estoy pensando en algo nuevo, que es desacondicionar a un humano, ¿no? Si tiene un miedo a algo y ese miedo no le sirve a la supervivencia, no es funcional nuevamente, lo desacondiciono. Bueno, conciencia acá ni la nombré, ¿verdad? Bueno, hay otra crítica que hace Watson a James, que es a su método. ¿Se acuerdan que yo les digo? James sostiene un método contrario a su teoría, que es la introspección. Bueno, Watson va a ser ese crítico al método introspectivo. Para Watson el estudio debe ser positivista, debe ser objetivo, debe estar basado en lo experimental, ¿no? La introspección no es experimentación. Finalmente, James había sostenido en algunos textos la idea de instinto y Watson termina de sacarlo, ¿no? Watson termina de decir, no, instinto no, algo que James igual en su teoría se ve que trata de restringir, pero instinto lo usó varias veces. Watson termina de plantear que bueno, se trata de movimientos involuntarios, pero que no le puedo dar una explicación filogenética, lo que me llevaría a extraviarme en otro tipo de estudios que no son psicológicos. Bueno, conservamos la idea de reflejo, la idea de respuesta, y las emociones no las explicamos por instinto meramente, ¿no? Saliendo de esto, para no perder mucho más tiempo, vamos con Skinner. Hay algo más que tenemos que introducir en esto, que es condicionamiento, es asociación, es aprendizaje. Una vez que condicionamos, estamos aprendiendo. A veces para bien, a veces para mal. A veces algo que es funcional al ambiente en el que estamos, otras veces no. Bueno, Skinner, además, no proviene solamente de la psicología, sino que Skinner escribe, en realidad escribe literatura. Se ve que muy bien no le va, se va a la psicología, y después de la psicología vuelve a la literatura, y escribe un par de libros, o uno, si no me equivoco, que es el Walden 2. Y en ese libro lo que plantea Skinner es una suerte de utopía, un ambiente, estar en un ambiente tan idílico, tan perfecto, que nos condicione de manera tal que no tengamos prácticamente nunca tristeza ni infelicidad. Pero antes de pasar a la psicología, conoce la filosofía de Bertrand Russell, que es un filósofo de la rama analítica, que parece que marcó mucho sus desarrollos. Bueno, en base a su desarrollo, él trabaja nuevamente con el enfoque experimental. Y también aborda mucho lo animal.
Y empezamos a hablar de lo que es la caja de Skinner, que es básicamente su mayor experimentación, ¿no? Utilizando las nociones de Thorndike de la ley del efecto. Es decir, introduciendo refuerzos y castigos. Que pueden ser, ojo con esto, tanto positivos como negativos, ¿no? Un refuerzo positivo está más ligado a lo que nosotros entendemos por premio. Pero hay refuerzo negativo, que es sacar algo que sería desagradable para el sujeto, ¿no? Algo que no sería agradable o placentero, si lo levanto, tiene efecto de refuerzo. Y luego está el castigo, y el castigo también es positivo y negativo. Positivo cuando administro castigo, y negativo cuando levanto algo que podría ser placentero, cuando le saco algo que gusta, ¿no? En esos términos estamos. O sea, el refuerzo y el castigo es doble. Hay 4 formas, son positivo y negativo para cada una. Siempre entendiendo que la noción de consecuencia es la que nuevamente estructura todo este sistema. Bueno, lo que va a introducir sobre todo Skinner es el enfoque probabilístico, como el de Hume, ¿se acuerdan? Como el de Hume, exactamente. Casi me asusto. Acá vamos a hablar todo el tiempo de probabilidad de conducta. Hay un problema en general de traducción dentro del conductismo, que es que la palabra en inglés es behavior, ¿se acuerdan? Pasa en un lado, me parece que me falta una U, ¿puede ser? No, behavior. Que a veces se traduce por conducta y otras veces por comportamiento, pero en español no es exactamente igual. Cuando hablamos de probabilidad de conducta estamos más cerca de ese término behavior, ¿no? De tomar no solo una conducta aislada, sino un patrón más amplio de respuestas posibles. Probabilidad, efectivamente, hay una noción acá que es la de probabilidad, que es la que mayor injerencia tiene en la teoría de Skinner. Con esto va a estar ligado a la emoción, por eso lo digo, ¿no? La caja de Skinner funciona más o menos así. Muy ligado a lo que experimenta Thorndike. El mayor trabajo de Skinner es una experimentación que podemos pensarlo en lo humano, pero podemos pensarlo con un animal como un gato, una palanca, una suerte de compuerta donde el gato va a acceder o no a comida. Acá el estímulo deja de ser la comida, acuérdense de eso, ya no estamos solo en la comida. El estímulo es el hambre. El hambre impulsa al gato, en esta cajita, a desarrollar cierto orden de respuestas, incluso quizás azarosas, arbitrarias, porque el gato no sabe cómo va a comer. Entonces es posible que empiece a arañar las paredes. En algún momento, azarosamente, va a activar la palanca. Y la palanca, bueno, y ahí es donde se introduce el investigador. ¿Qué va a hacer con el investigador con esa palanca? Bueno, quizás darle un premio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque activa que caiga la comida. El gato come. Hasta acá fue azar. No fue a propósito, la activó porque el hambre lo llevó. Azarosamente. ¿Qué creen que va a pasar una vez que comió por primera vez? Va a volver. ¿Cómo? Ahí hay condicionamiento. Está bien. Digamos que aquí estamos con un premio, la noción de premio, refuerzo positivo. Acuérdense lo que yo dije de la probabilidad. ¿Va a volver a activar la palanca si primero fue azaroso? Puede que sí, puede que no. Hay una probabilidad de que active o no active la palanca. Pero yo quiero lograr que entiendan que siempre tiene que activar la palanca. Yo quiero volver a este gato condicionado a la palanca.
Fíjense en entrenamiento de su casa. ¿Quién no desearía que su animal, su mascota, haga algo puntualmente y que lo haga siempre? Como responder a su nombre, ¿no? Yo quiero que responda siempre. Bueno, es posible que luego, azarosamente de nuevo, porque no es tan lineal, no es que la primera vez ya el gato ya entendió todo, no entendió todo. Es la primera vez que fue azarosa. Puede que azarosamente, nuevamente active la palanca, comida de nuevo, yo creo que a partir de la segunda ya está condicionado. Es muy probable ahora que cuando quiera comer, active la palanca. Porque hasta aquí estaríamos en un patrón de respuesta medio. Cuando el gato quiera comer, de nunca tocar la palanca porque nunca le produjo nada, digamos que estamos con la respuesta acá, 0, no es un estímulo para la palanca, no le produce nada. Pasamos acá, ¿no? A que ahora puede que el gato manipule esa palanca, pero cuando quiere comer, en algo estable. Sin embargo, al principio lo que encontramos es que no es siempre, no es constantemente, es cuando el gato quiere comer, nuevamente cuando está el estímulo. Bueno, Skinner en el texto lo van a encontrar muy bien, y dice, ¿cómo hago para que este gato no lo haga solamente cuando tenga hambre, sino que lo haga todo el tiempo? Yo lo quiero condicionar para que lo haga todo el tiempo. Empiezo a jugar con el patrón de suministro del refuerzo. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Bueno, probar una vez que tenga hambre, que active la palanca y no le doy nada. Así de sádico soy. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Le descajeté su patrón. ¿Qué le va a pasar a este gato? ¿Tienen alguna idea? Lo que demuestra la experimentación es que esa es la mejor manera de condicionar. Porque esto se va a disparar. Y el gato, sobre todo con varias repeticiones, ¿no? Esto no es una vez y listo. Con varias repeticiones, el gato va a empezar a desarrollar cierta conducta compulsiva. Porque va a empezar a manipular esa palanca incluso cuando no tiene hambre. ¿Se les ocurre por qué? Introduce el experimentador en el animal, a partir de ese punto, incertidumbre. La incertidumbre, la improbabilidad o la duda genera un condicionamiento exponencial. Y el gato, como ahora duda, no tiene la seguridad, todos estos términos en la caja negra, ¿no? Claramente al gato no le podemos preguntar, ¿y cómo te sentís? ¿Estás inseguro? No. Esto es lucubración. Pero el gato ya no sabe si va a haber ahí, sabe si va a haber refuerzo. Y ahí es donde empieza a subir progresivamente la probabilidad de respuesta o la probabilidad de conducta. Exponencialmente. Como cuando tiene hambre alguna vez le pasó que no recibió el refuerzo, el premio, ahora, incluso cuando no tenga hambre, va a activar la palanca para recibir ese refuerzo. Esto sube más, pico, cuando voy jugando distinto con el refuerzo. Y ahí Skinner van a encontrar que dice, la manera más eficaz y eficiente de generar esto es con un patrón de suministro del refuerzo intermitente, cuando es caprichoso. Una cosa es, le doy 2 veces comida cuando active la palanca y una vez no. 2, 1. 2, 1. Bueno, eso genera alguna conducta, se eleva. Pero ¿qué pasa si yo le doy 2 veces el premio, una vez no, una vez no, otra vez no, 3 veces el premio, otra vez no, 4 veces el premio, 4 veces no le doy nada? Intermitente. Eso genera un condicionamiento, diría, casi absoluto. Y vamos a lograr que el gato esté ahí, prendido en la palanquita todo el tiempo. ¿Qué les suena esto en lo humano? ¿Dónde lo ven? En el casino, exactamente. Esto es un mecanismo que hoy diríamos explica las conductas compulsivas en general. Las adicciones es una. La ludopatía. Trabaja Skinner en el texto, va contando su experimentación, pero alrededor del concepto de emoción. Entonces la define.
De hecho, el texto se llama ¿Qué es una emoción? Y está en un libro que se llama Ciencia y Conducta Humana, que es del año 1953. Y ahí empieza a criticar la noción de emoción. Dice que la idea de emoción como una causa imaginaria de la conducta, la critica como una causa imaginaria de la conducta. ¿A quién estaría criticando si dice la emoción no es una causa imaginaria psíquica de la conducta, de las reacciones físicas? A Wundt. Está cuestionando a Wundt. Porque Wundt plantea que la emoción es primero psíquica y luego se expresa sintomáticamente. Y él dice, la emoción es una causa imaginaria, ¿no? Como medio bastardeando esa idea. Critica entonces, en el texto lo van a encontrar así, a los psicologistas. Podríamos introducir en esa línea, para una interpretación, a Wundt, como un psicologista de la emoción. Y luego también critica a los fisiologistas de la emoción, que sería James, quienes dicen que la emoción es solamente conciencia de los cambios físicos, que los cambios físicos son primeros. Y él dice, de ser así, por ejemplo, salgo a correr una maratón, termino de correr la maratón y tengo el pulso acelerado, la respiración acelerada, transpiré. ¿Cómo distingo ese estado de lo que es un episodio de ansiedad? No hay mucha diferencia. Entonces a los fisiologistas los critica porque no puedo distinguir estados emocionales de estados, por ejemplo, producto del ejercicio físico. O de hecho, ira, ansiedad, miedo. ¿Cómo los distingo físicamente? Desde lo médico, de lo clínico. Todas son más o menos parecidas como en lo que generan. Pero la gente no dice que son lo mismo. Una cosa es el miedo, otra cosa es la ira, ¿no? Bueno, así que critica un poquito a Wundt, un poquito a James con estos argumentos, ¿no? Bueno, ahí van a ver un largo derrotero con objeciones a esta tesis, etc. Pero bueno, ¿qué plantea él? Él va a definir entonces a la emoción como un drive. Y lo tenemos que conservar así, en el inglés. Es un concepto que en español hasta lo podría traducir por pulsión. Complicado, ¿no? Ya está Freud en esa época. Lo podría hasta traducir por pulsión. Pulso, por conducción, incluso por intencionalidad. Es un concepto muy difícil de traducir. También podríamos decir casi por motivación. La emoción funciona como un drive. Lo vamos a definir un poco mejor. Como un patrón, una predisposición a actuar. Una predisposición a desarrollar determinadas conductas. O sea, introduce la idea de probabilidad. Una emoción, le sacamos el concepto del sentido común, la emoción como una cosa del alma, de la mente, psicológica. La emoción es sencillamente mayor probabilidad a desarrollar cierta conducta. Podríamos ubicarla en nuestro gatito acá. En este momento, donde la probabilidad de que jale la palanquita es exponencialmente mayor, porque yo introduje un patrón intermitente de refuerzos. Hoy esto, si le pasa a un humano, diríamos que es un hombre ansioso. Bueno, este es un gato ansioso. Skinner prefiere no hablar de ansiedad. Skinner prefiere hablar de personas o sujetos experimentales con mayor probabilidad de hacer algo. El hombre iracundo o irascible es el que tiene más probabilidades de desarrollar una conducta de ira, golpear quizás. El hombre angustiado, bueno, la mujer también, tiene algún orden de probabilidad mayor de desarrollar una conducta como el llorar. Es sencillamente esto.
un patrón de respuesta. Por eso es tan difícil de definir y no lo quiere dejar en algo psicológico ni lo quiere dejar en algo meramente fisiológico como James. Para Skinner está en el entre, en el medio, y lo llama drive. Uno podría decir, bueno, en algún punto es medio como motivación, como el término motivación. Es la posibilidad o el empuje hacia algo, ¿no? Bueno, la emoción tiene esta estructura, pero él dice, prefiero no llamarla psicológica. Prefiero no llamarla causa de la conducta. Es patrón de respuestas. Es más probabilidad de desarrollar respuestas. Fíjense todo el rodeo que hace para, desarrollar una explicación que evite entrar en la caja negra.